La palabra, a pesar de que estemos en tiempo de elecciones, a pesar de que los muertos sean cosa de todos los días, a pesar de que la muerte y la tragedia ya no nos asuste, ni siquiera nos asombre, la palabra nos vuelve más humanos y también sirve para herir y para enamorar y para ser amigos. La palabra en su más alta acepción, o cuando es más ambiciosa, se vuelve poesía y sirve para estar más felices de estar vivos o de estar entre los otros vivos. Esa es la relación que mantengo con mi gran amigo José Eugenio Sánchez, quien además es un gran poeta reconocido por muchos aquí y afuera. ¡Por fin! ¡Por fin! ¿Cómo estás, Chepe? Muy bien, Gerardo. Estás bronceadito. Acabo de venir, pues traigo mi campaña Peñasuelos para adquirir la presidencia de las chicas de la televisión, ¿no? Hay que estar bronceadito. Claro, no leer y ser un gran tipo, ¿no? Un bon vivant. Sí, claro. Andabas por el Pacífico, en Colima. En Colima. ¿Sabes qué? Estuve en Comala. Comala es un municipio cercano a la capital de Colima, pero hay otro Comala que está en Colima. Hay otro Comala que está en Jalisco, que está cerca de Sayula. ¿Y cuál es el verdadero? El de Pedro Páramo. Sí. Pues dime tú cuál es el verdadero Springfield de Bart. O sea, es igual. Hay tantos Comalas en México como tantos Springfields en United States. O sea que todos son reales, ¿verdad? Sí, todos son auténticos. todos son. O sea, realmente si preguntas ahí en Comala de Colima, ellos te van a decir que ahí fue donde el maldito de Miguel Preciado, ¿o cómo se llamaba? Miguel Preciado. Sí, y estaba también Susana San Juan, ¿no? Susana San Juan estuvo bien buena también en Colima, tanto en Jalisco y en Michoacán, porque seguramente en Michoacán también habrá un Comala. Supongo que la que está en Colima está más cerca de la playa. Comerán más mariscos, más pescado, sí. Y las mujeres son más esbeltas, menos gordas y más bellas. Las mujeres en Comala están bien buenas. Básicamente yo creo que deberían de escribir una novela al respecto. Ahora, los personajes de Juan Rulfo, yo me los imagino todos enteleridos y renegridos, porque tenían mucha hambre y había mucho sol. Dice Sergio Cordero que Juan Rulfo no tiene ningún gran mérito literario de haber escrito puros muertos en esa zona. Digo, y ahora viendo cómo está la situación del país, pues no dudo que toda la literatura mexicana esté igual llena de muertos también, ¿no? ¿Cómo empezamos a hablar de poesía? De aquellos primeros hombres que se sentaron alrededor del fuego y empezaron a contar cuentos o cantar historias, o como una necesidad ante la amada de decir que parece una florecilla o que le recuerda a la luna o a las estrellas, al imperfecto. Yo creo que la poesía es el origen de todas las cosas. O sea, ya tú lo que estás hablando es que la suposición humana de cómo se adquirió el poema, cómo el hombre empezó a imitar la naturaleza para hacer el poema, cómo comunicarse con los mismos hombres o con las deidades o con Dios, o cómo llegar a la fertilidad, a la lluvia, a la luna, al romanticismo. Todas esas cosas son como que posteriores al origen de la poesía. Yo creo que en ese instante en que hay una explosión y una parte de la Tierra se desprende y se congela y queda en el espacio de la Luna, ese es un evento poético. O la misma creación del universo, o el mismo holocausto y la misma destrucción del mundo va a ser un evento poético. O sea, tanto la creación del mundo como la destrucción del planeta son los dos, el punto alfa y el punto omega de la poesía. Lo demás es la interpretación del hombre, es el poema. Si tú le preguntas a un bailarín qué fue lo primero que sucedió en la historia de la humanidad, te va a decir que el hombre lo primero que hizo fue bailar. Si tú le dices a un cantante, te va a decir, lo primero que hizo fue, se trepó a una montaña y cantó. Y si le preguntas a un arquitecto, va a decir, talló unas piedras y la cueva. O sea, todo el mundo va a querer decir, pero el origen de todo eso sigue siendo la poesía. Porque al final de cuentas, aunque el cine no es un arte, su evento magno es el evento poético. Claro. O sea, y la poesía es como la felicidad. O sea, es algo que existe, que no está siempre, pero que es una pretensión del ser humano, y que cuando sucede de una manera efímera, espontánea, sin ninguna fórmula, y es tan así que, por ejemplo, hay un mecánico que puede reparar un coche o una computadora, hay un doctor que puede aliviar a un caballo o a una persona, hay un ingeniero que puede construir un puente o un tubo para construir el agua, pero el poema tiene algo que sirve para el hombre
y nada lo puede remediar más que el propio poema. Y resuelve cosas del hombre que no suceden más que con la pura poesía. Fíjate que me hiciste recordar, a propósito de los orígenes, de cuando especulan que nos volvemos diferentes a los otros changos. Ajá. Y tendría que ver con la inteligencia, resolver algo, y eso tiene que ver con imaginación, y la imaginación es la poesía también. Sí, o sea, yo me pregunto, ¿cuándo la luna llena, digamos en la cueva, el hombre de Cromañón y la mujer de Cromañón, que ahorita tengo otros 2 datos muy cabrones al respecto, están en la cueva en una tormenta y la luna llena, cuando el vaho entre uno y otro provocó otra onda? ¿Cuándo significó la luna, la lluvia, la oscuridad, la intimidad, algo más? ¿Cuándo el ser humano se despojó de la bestialidad y esas cosas? Como tú dices, ¿cuándo se infectó de inteligencia para entender los orígenes del amor, la pasión, la calentura, whatever, ¿no? Porque hay que tener claro y preciso que no sabemos qué fue primero, si el felatio o el cunilingus, pero sabemos que el hombre de Cromañón fue uno de los primeros mamadores de la historia y la mujer de Cromañón la primera mamadora de la historia. O sea, eso no hay duda, ¿no? Hay pruebas así como paleontológicas. Yo he tratado de pensar que haya sucedido primero, ¿no? O sea, si fue una cuestión accidental, o sea, que iban caminando así por la calle no, digo... O estaban haciendo 6-9 y cayó una luz. Ya quedaron. Todo puede ser, a lo mejor ellos cayeron en la luz haciendo un 6-9, haciendo el yin y el yang, que tanto hablan los asiáticos. Y cayeron, terminando una cuestión accidental. O sea, yo no le puedo dar, o sea, porque sería volver al ejercicio ese de que cuando la gallina hizo Eureka, cuando fue la teoría del Big Bang. O sea, volvemos a lo mismo, ¿qué fue primero, no? Y yo creo que esa es la conclusión accidental. Oye, fue el poema, ¿no? Qué loco, el placer o el significado o el canto del placer. Claro. Como dices tú, la luna, el vaho, sí. La noche. O el que dijo, o el que quiso recordarlo al día siguiente. Claro, ¿dónde estuvo el asunto, verdad? ¿Cuál fue? El origen de todo tuvo que haber sido la poesía. La otra cosa es la interpretación del hombre de la naturaleza, que ahí es donde nosotros guardamos...